Seguimos. Último esquema del tema. Con este hemos terminado la teoría. Unidad didáctica 6. Introducción a los mecanismos. Estábamos en el punto 2.2. Transmisión y transformación de movimientos. Y dentro de este punto habíamos visto los tipos de movimientos que había, los mecanismos de transmisión del movimiento y ahora vamos a ver los mecanismos de transformación del movimiento. Habíamos dicho que la transformación y la transmisión no era lo mismo. La transformación es cuando tenemos un tipo de movimiento y lo convertimos en otro tipo de movimiento. Tenemos un movimiento rectilíneo y lo convertimos en uno circular. Tenemos un movimiento rectilíneo o lineal de vaivén y lo convertimos en uno circular. Bueno, pues en eso consiste la transformación. ¿Qué mecanismos vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver 4 mecanismos. Estos 4 que tenemos aquí. Vamos uno por uno y los vamos entendiendo. En primer lugar tenemos piñón cremallera. ¿En qué consiste el piñón cremallera? Bueno, pues el piñón cremallera es una barra dentada que tenemos aquí. Una barra dentada que engrana con una rueda dentada. Esta que tenemos aquí. La barra dentada es la cremallera. Y la rueda dentada es el piñón. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues mirad. La rueda dentada empieza a girar. Vamos a suponer que la rueda dentada es la rueda motriz y empieza a girar. ¿Qué conseguimos al girar la rueda dentada? El eje es fijo, no se mueve de posición el eje. Entonces, cuando empieza a girar la rueda dentada, engrana con la cremallera y la cremallera avanzaría en esa dirección. Lo vemos, ¿no? ¿Dónde podéis vosotros imaginaros un mecanismo así? Pues la propia puerta del instituto, cuando se abre, la puerta automática del patio, cuando se abre, posiblemente dentro del motor tenga este mecanismo. ¿De acuerdo? Empieza a girar un motor, el motor engrana con una cremallera que está en la puerta y por eso la puerta se abre. Lo vemos, ¿no? Las puertas de garaje, pues es un mecanismo típico de puertas de garaje. Por supuesto, si la rueda gira para el otro lado, entonces lo que tenemos es que la cremallera avanza hacia ese sentido. Más cosas del piñón cremallera. Es importante en este punto que os quedéis que entendáis que no todos los movimientos, no todos los mecanismos de transformación del movimiento son reversibles. Es decir, en este caso sí, podemos pasar del movimiento rectilíneo al movimiento circular y viceversa. Podemos tener un movimiento circular y pasar a un movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también podemos mover la cremallera y hacer que la rueda gire. En este caso, el motor, como si dijéramos, la fuerza motriz estaría en la cremallera y al empujar esta cremallera por aquí, haríamos girar la rueda dentada. Por tanto, el movimiento es reversible. La transformación del movimiento circular al movimiento rectilíneo es reversible. Podemos o bien hacer girar la rueda o bien empujar la cremallera. Si empujamos la cremallera, gira la rueda. Si hacemos girar la rueda, desplazamos la cremallera. ¿Se entiende, verdad? Bueno, vamos con el siguiente mecanismo. El siguiente mecanismo es la leva, que consiste en un disco que gira de forma excéntrica más un seguidor. Bueno, vamos a ver qué es este mecanismo y cómo funciona. Si no lo entendéis, ya os he dicho, debéis buscar en internet vídeos de los mecanismos.
Esto consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos aquí un disco con forma de huevo, este que vemos aquí, ¿vale? Yo aparte os he dibujado este circulito que no existe, es imaginario, el círculo de dentro es imaginario, para que os imaginéis cómo giraría una rueda. Una rueda normal, circular, giraría así, por ejemplo, en ese sentido, sin más. Pero ahora lo que tenemos es una rueda que gira respecto a su eje, respecto a este eje, gira respecto a este eje, pero tiene un huevo. Con lo cual, ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir que si empezamos a girar en este sentido, la rueda pase a estar ahí, ¿verdad? Volvemos a girar, la rueda con su huevo pasa a estar el huevo ahí abajo. Seguimos girando, pasa a estar ahí, seguimos girando, pasa a estar ahí. Lo vemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que cuando lleguemos arriba, este resorte va a ser empujado. Cuando lleguemos con nuestra rueda huevada, ¿vale? Excéntrica, a este punto de aquí, cuando estemos llegando, el resorte va a ser empujado. Aquí hay una rueda loca que gira pero no transmite el movimiento a ningún lado, simplemente es un mecanismo intermedio y empuja este resorte hacia arriba. Este resorte que está trabajando con un muelle, ¿vale? De tal manera que cuando llega la rueda a la parte de arriba del todo, empuja el resorte y transforma el movimiento circular en un movimiento lineal de vaivén, porque sube primero y cuando vuelve a pasar la rueda, vuelve a bajar. Lo vemos, ¿no? Se entiende. Por tanto, la leva funciona de esa manera. Tiene un disco que gira de forma excéntrica, este de aquí, un seguidor, el seguidor sería este, ¿vale? Y una rueda loca. Rueda loca que la denomina así vuestro libro. Este tipo de movimientos siempre, el motor tiene que estar en la rueda excéntrica, ¿vale? En la rueda excéntrica. Y solo se transmite el movimiento del circular a un movimiento lineal o rectilíneo, un movimiento lineal de vaivén, sube y baja. Porque, como podemos entender, si nosotros empezamos a mover esto de arriba abajo, aunque nosotros movamos esto para arriba, la rueda no va a girar, no se transmite el movimiento del seguidor a la rueda, ¿no? Si nosotros tiramos esto para arriba, puesto que esta rueda no está engranada con esta otra, ni nada, esta se quedaría en su sitio, esta se quedaría en su sitio y esto sube. Tiramos y eso sube, pero no se transmite el movimiento. Por tanto, aquí el movimiento no es reversible. Aquí tenemos siempre que la rueda excéntrica es la rueda motriz, que produce un movimiento circular y nosotros lo transformamos en un movimiento lineal de vaivén en el seguidor y siempre va en este sentido. Aquí el movimiento era reversible porque podíamos poner el motor donde quisiéramos. Aquí el motor siempre va en la rueda y el movimiento no es reversible, ¿vale? Vamos con la vía y la manivela. Bueno, vamos a ver primero las partes. ¿Cuál es la manivela y cuál es la biela? De manivela ya habíamos hablado, ¿verdad? Cada vez que digo, ponemos aquí nuestro motor, ponemos aquí nuestra manivela, ponemos aquí nuestro manubrio. Bueno, y la manivela, cuando hablábamos de ruedas, ¿qué consistía? La manivela consiste en algo así, que nosotros hacemos girar. Al hacer girar la manivela, gira una rueda, ¿verdad? La manivela, por tanto, tiene un movimiento circular, ¿verdad? Lo llevamos viendo todo el tema. Bueno, pues aquí la manivela es esta. Y tiene un movimiento circular. La biela, que es esta de aquí,
En un extremo tiene un movimiento circular y en el otro de vaivén. En este extremo tiene un movimiento circular y en este extremo tiene un movimiento de vaivén. Y en ese extremo tiene un movimiento de vaivén. Movimiento lineal de ida y de vuelta. La transformación del movimiento se puede hacer en los dos sentidos. Se puede hacer de movimiento circular a movimiento rectilíneo y de movimiento rectilíneo a movimiento circular. Por tanto, es reversible. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona. Esto funciona de la siguiente manera. Esto que tenemos aquí, este bloque que tenemos aquí dibujado, esto es como la jeringuilla que hemos visto en el esquema anterior. Esto es como un motor. Nosotros podemos por aquí soplar o empujar y este bloque se desplaza en ese sentido. Y nosotros podemos por aquí aspirar y el bloque este se desplazaría hacia ese sentido. ¿Qué conseguimos desplazando el bloque hacia adelante o hacia atrás? Pues que aquí haya un movimiento de vaivén, que la biela en este extremo, ¿vale?, tenga un movimiento de vaivén. Ese movimiento de vaivén va a hacer cuando se engancha a una manivela, que se produzca un movimiento rotatorio o circular en este extremo. Es decir, esto va a ir hacia adelante, esto va a ir hacia adelante, esto va a ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y como este solo gira en torno a su eje, vamos a tener un movimiento así. Este es difícil de ver con el dibujo. ¿Cuál es la manera más fácil de imaginárselo? Pues a lo mejor os suena de haber visto en la tele los trenes antiguos, cómo funcionan las ruedas de los trenes antiguos, ¿verdad? Las ruedas de los trenes antiguos siempre hay enganchada. Los trenes antiguos funcionan con un motor de vapor, ¿vale? Y las ruedas suelen estar enganchadas, suelen funcionar mediante una biela manivela. Si ahora yo me cargo esto de aquí, y aquí lo que pongo es una rueda de un tren, esta es mi rueda de un tren, a lo mejor lo entendéis mejor. Cuando esto va hacia adelante, este punto empieza a desplazarse en este sentido. Al desplazarse en ese sentido, la rueda giraría tal que así. Cuando el motor vuelve para atrás, la rueda empieza a hacer este recorrido. ¿Lo vemos? Un poquito difícil de ver, a lo mejor simplemente con un dibujo. Lo mejor es que lo busquéis por internet algún vídeo y lo vais a entender rápido. La manivela puede estar dibujada de esta manera o puede ser directamente una rueda. ¿Vale? Buscadlo por internet y lo entenderéis mejor. Por supuesto, si yo aplico el movimiento circular aquí, lo que voy a conseguir es un movimiento lineal aquí, porque el movimiento es reversible, como hemos dicho, ¿vale? Vamos por último con el tornillo o tuerca. El tornillo lo habíamos estudiado como una máquina simple. Igualmente vamos a verlo. El tornillo tiene un movimiento circular y la tuerca tiene un movimiento lineal. El movimiento también es reversible. Yo puedo hacer girar el tornillo y conseguir, si empiezo a girar el tornillo y lo dejo fijo, consigo que la tuerca avance. O puedo empujar la tuerca y conseguir que el tornillo gire, ¿vale? Eso ya lo habíamos visto, yo creo que se entiende fácilmente. Y por cada vuelta de la rosca se avanza un paso, ¿vale? Bueno, esto no hay que darle mayor importancia. Por cada giro, por cada vuelta completa,
se avanza un paso. Bueno, pues hasta aquí este tema. Y ya hemos terminado. Hemos terminado con la teoría. Espero haberme explicado y que me hayáis entendido.